A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. En el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos bajo el lema para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien se ocupará del control técnico de este espacio. En la edición y el montaje va a estar Gerardo Montes. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de la FM 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo y en la asistencia de producción estará el profesor Iván Chacón. Estaremos como productores y moderadores del espacio, quienes habla Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Es bueno decirles que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Igualmente les informamos que pueden acceder a información a todo riesgo a través de su emisora de radio, en este caso 100.9 FM, accediendo también por internet a la dirección éxitos109fm.com.be, y si desea escuchar programas previamente grabados y que se encuentran todos almacenados para su disposición cuando usted guste escucharlo, puede acceder a la dirección www.sigir.org en la sección novedades. Adelfo, y también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org y ahí opinar sobre los programas que han escuchado y pues temas también que les gustaría escuchar. Y así damos inicio hoy viernes 16 de diciembre al programa número 57 de Información a todo riesgo. Sí, Nilsa, hoy vamos a propósito de que la fecha 16 de diciembre es emblemática para los venezolanos, ya que en el año 1999 ocurrió una de las peores tragedias vinculadas con fenómenos hidrometeorológicos, en este caso lluvias, en el estado Vargas, la famosa tragedia de Vargas. Vamos a analizar con un destacado invitado uno de los aspectos más polémicos y es en torno a la cifra de muertes. Por eso hemos titulado En la tragedia de Vargas, la muerte sigue bajo sospecha, y vamos entonces sin más a dar paso ya a nuestra primera sección. Con los especialistas. Adelfo, hoy con los especialistas tenemos como invitado a Rogelio Altés. Él es antropólogo e historiador, graduado en la UCB en el área de antropología y en la Católica como historiador. Él es especialista en el estudio histórico y social de los desastres, con énfasis en la sismología histórica. También es profesor de antropología en la Universidad Central de Venezuela. Ha escrito unos 8 libros sobre el tema de desastre, destacándose uno en particular, el desastre de 1812 en Venezuela, que obtuvo el premio bienal al libro de texto universitario en el 2008 y que es otorgado por la Universidad Central de Venezuela. El último libro publicado, Si la naturaleza se opone, terremotos, historia y sociedad en Venezuela, está editado por la editorial Alfa en el 2010 y es el que actualmente está presentando. Sí, Nilsa, así es, y como habíamos dicho en la presentación inicial del programa, pues el amigo Rogelio Altés va a ayudarnos a comprender el título del programa de hoy, En la tragedia de Vargas, la muerte sigue bajo sospecha. Antes, Nilsa, vamos a leerles a nuestros oyentes una nota introductoria para que tengamos una mejor noción de qué va el programa. En la llamada tragedia de Vargas, autoridades y medios de comunicación llegaron a hablar de hasta 50.000 víctimas, lo cual ubicaría a este evento como uno de los más mortíferos ocurridos en el continente americano en el pasado siglo XX. Si bien las cifras variaban según el gusto de los declarantes, podían ir de 15.000 a más de 50.000 sin ningún sonrojo, el factor común de este dato crucial, el número de fallecidos, era su gran impacto, miles o decenas de miles. Es obvio que las imágenes de los ríos de lodo llevándose todo a su paso
sumada a la propia magnitud de los daños, conformaron un escenario apocalíptico que permitía un marco situacional perfecto para hablar de decenas de miles de muertes. La situación, para establecer una comparación, podría asemejarse como una escena en la que vemos en la carretera un vehículo totalmente destrozado, lo cual lleva a pensar en un final trágico para todos. En ese carro no se salvó nadie, solemos decir, llevándonos solo por la imagen del suceso. ¿Pasó esto en Vargas? El reconocido antropólogo e historiador Rogelio Altés se dedicó a escarbar datos y a cruzar desde opiniones de involucrados en los hechos hasta cifras y estadísticas. Al final concluyó con una inquietante revelación. Si bien la tragedia de Vargas fue dura, la cifra de muertes no habría superado los 700 y no las 50.000 que en algunos casos se llegaron a mencionar. Dice Altés sobre su investigación, y citamos, este trabajo pretende señalar una de las consecuencias negativas que resulta de la ausencia de metodologías y sistematizaciones para la atención de los cadáveres luego de un desastre con muertes masivas, tomando como ejemplo el caso del Estado Vargas en Venezuela, escenario del desastre de 1999, donde hasta el presente no se han podido establecer cifras oficiales sobre el número de víctimas, ni se ha podido dar una respuesta formal al caso de los desaparecidos. Como pueden ver y escuchar, se trata de un tema muy polémico y en ese tenor, bueno, vamos a comenzar entonces a abrir más espacio a esta polémica con la lista de preguntas que le tenemos preparada a Rogelio. Así es, Adelfo. La primera pregunta es, Rogelio, ¿cuándo surgió su duda sobre el número de muertes en Vargas y cómo llegó a canalizar ya formalmente un acercamiento investigativo a este hecho? ¿Qué factores encendieron ese interés en usted? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Encantadísimo y muy honrado de participar en este programa, ya que es uno de los pocos, quizá ahora el único, que se ha encargado sistemáticamente de proyectar la problemática del riesgo y de la prevención de desastres en Venezuela. Así que de entrada no solamente me siento honrado, sino que los felicito por este esfuerzo. Muchas gracias. Muy grande y muy significativo. En primer lugar, quiero subrayar también que la aproximación al problema parte de una experiencia directa y personal, así como de la sistematización de esa experiencia. Hay una primera aproximación cualitativa que surge de la convivencia con el hecho por la situación de que yo soy residente de Vargas, ¿no? Vivo en el litoral. Es decir, de alguna forma me vi arropado por la tragedia y la vi desde adentro directamente. Sí, que no es digamos, lo usual. A veces los científicos, los investigadores, pues acceden a una situación para investigarla como, bueno, desde afuera. En este caso, tenía ese elemento añadido que tú viviste y fuiste parte de esa situación. Así es, es decir, me toca compartir con toda la gente del litoral la misma experiencia, ¿no? Es decir, de estar ahí, de ver las lluvias, de verlas pasar durante todo el año y de ver los efectos de paulatinos a súbitos desde la noche del 15 de diciembre hasta el amanecer del 17. De manera que esa experiencia directa no solamente me conmueve, me sacude y me afecta como a todos, el desplazamiento, salir de allí, tener que ir a otro lado, luego retornar, sino que también me pone a vivir de cerca y directamente el efecto material de la destrucción. Por consiguiente, esa convivencia diaria, a mí me tocó caminar 3 veces, salir y entrar caminando, más las otras veces que tuve que seguir para rescatar mi casa, la de mi mamá, la de mi hermana, y me permitieron ver de cerca todo esto que ya sin duda estaba atravesado por la mirada del investigador de desastres, ¿no? Pero permíteme en ese punto, Rogelio, apuntar algo. Precisamente como protagonista, participante de la involuntario, pues, de esta situación que se generó en Vargas, a lo mejor pudiste en un momento dado, viendo todo lo que ocurría, pues convenir con el discurso que hablaba de miles de muertes, porque precisamente me imagino que cuando tú hacías esos recorridos y veías la vastedad, o precisamente allí comenzaron a surgir esas inquietudes sobre una disparidad entre lo que escuchabas en los discursos y lo que estabas realmente viendo. Claro, las primeras cifras que se dan son realmente llamativas, independientemente de que para
en primera instancia uno podía plantearse una duda al respecto. Sí genera duda que haya cifras que van entre 50, 30, 20 mil muertos, que la diferencia es demasiado abrupta. No estamos hablando de quintales de café o de sacos de papas, sino de personas, ¿no? Entonces la sistematización de todo esto parecía estar ausente cuando se saltaban las cifras dependiendo de quién las estuviese diciendo. Esto fue generando una duda, ¿no? Fue construyendo la posibilidad de un objeto de estudio que a la vuelta de unos 2 años más o menos se transformó ya en un esquema de investigación. A partir de dudar sobre esas cifras, me repregunté entonces cuáles podrían ser y a partir de qué se podía establecer esa investigación y sobre todo a partir también de la convivencia en una de las zonas más afectadas como fue Macuto, Caraballeda o Naiguatá, en donde en efecto el diálogo con las otras personas te llevaba también a preguntarte realmente, bueno, ¿qué pasó? Exacto. Ahora, Rogelio, ¿cuáles fueron los métodos utilizados en su investigación para acercar una explicación a lo ocurrido en Vargas en cuanto a los números de fallecidos? Bueno, precisamente como antropólogo tengo colegas antropólogos físicos que trabajan en la morgue. La morgue de Caracas, la morgue de Bellomonte, fue realmente la instancia oficial encargada del levantamiento de los cuerpos. Pues la morgue del litoral no estuvo funcionando, obviamente, por el impacto de todo esto, y comenzó a funcionar desde finales del 2000 en adelante. De manera que la única instancia oficial encargada de hacer el levantamiento de los cadáveres fue la morgue de Bellomonte, de la mano de la Defensoría Pública, eventualmente de la Guardia Nacional o del Ejército y de algunas autoridades locales, porque si bien la disposición era que en efecto el levantamiento de todos los cadáveres debería hacerse con un fiscal del Ministerio Público y con un funcionario de la morgue, esto obviamente no ocurrió así. Es decir, el impacto fue tan grande que no había ni tantos funcionarios de un lado ni de otro para hacer esto, como también la penetración de la zona de desastre tardó mucho tiempo en hacerse sistemática, abrir una trocha, ocupar el lugar, etc. De manera que esto en primer lugar me condujo a revisar los archivos de la morgue. Debo confesar que mis colegas fueron muy generosos en prestarme la información, pero sin embargo la información estaba realmente en una situación de mucho desorden. Estaban los protocolos, pero no había sistematización. Eso me llamó mucho la atención, porque me pareció extraño que ese esfuerzo de los protocolos no estuviese sistematizado. Entonces el primer trabajo fue sistematizar todo esto, darle un número correlativo, el número del expediente, ¿sí? El nombre, si estuviese identificado o en caso de no identificado se le colocaba así, el género, mujer u hombre, la edad, incluso si no estaba, se estuviese aproximada también, el lugar de ubicación y el lugar de destino, es decir, si fue enterrado, si fue entregado a sus familiares, etc. Esta primera lista de sistematización me permitió entonces comenzar a buscar algunos casos aislados o inclusive también a preguntarle a familiares, lo cual me condujo a elaborar una lista de desaparecidos que estaba también en la morgue, y esto es muy interesante, pues la morgue se encargó de cotejar la lista de desaparecidos, que se hace la denuncia frente al Ministerio Público, ¿no? Pero esa data fue a parar a la morgue para ver si se podía cotejar esa información con los cuerpos hallados. No obstante, un detalle fundamental con la cuestión de los desaparecidos es que por lo general asumimos que desaparecido es un nombre que ya no se conoce, no aparece, no hay datos de él. Pero la gente tiene dos grandes motivos, entre muchos otros, por seguir la denuncia. Uno, obviamente, es conseguir a su ser querido. Claro. ¿Sí? Que eso además es fundamental en sociedades básicamente cristianas. O sea, conseguir a su ser querido. Y por otro lado, está también el problema jurídico. Es decir, cuando una persona desaparece y tiene propiedades o tiene alguna situación material no resuelta, para que los familiares puedan dar cuenta de eso, necesitan un certificado de defunción. Pues por lo tanto, todo eso queda suspendido. Entonces, la denuncia de los desaparecidos se prolonga en el tiempo en la medida en que hay una necesidad de que eso se resuelva. Por consiguiente, esa inmensa cantidad de desaparecidos que se había supuesto al principio fue
bajando, digamos, no en las cifras porque nunca se aclaró, sino en las denuncias. Y fue perdiéndose y a lo largo de 2 años quedaron muy poquitas. Es decir, los desaparecidos realmente, al fin y al cabo, son muy pocos en tanto real, ¿no? Bueno, Rogelio, te vamos a pedir un permisito porque tenemos que hacer una primera pausa y evidentemente cuando regresemos vamos a seguir ahondando sobre esta parte con lo que tú fuiste encontrando a medida que avanzabas en la investigación allá en Vargas. Y por eso decimos que en la tragedia de Vargas todavía la muerte sigue bajo sospecha. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, continuamos en Información a todo riesgo, hoy con nuestro muy especial invitado que nuevamente nos visita por acá por Información a todo riesgo, el antropólogo Rogelio Altés. Y él es el autor de una investigación que ha venido, además, a lo largo de estos años, perfeccionando información o agregando información sobre un elemento histórico de las tragedias venezolanas tan llamativo como es la tragedia de Vargas. Y su investigación básicamente plantea un serio cuestionamiento a el discurso que se planteó sobre el alto número de fallecidos, que se llegó a hablar hasta de 50.000. En sus investigaciones, él concluye con que la cifra de muertes pudo haber estado en torno a los 700 y no más de allí, que sin embargo pues no le resta, digamos, importancia al evento que ocurrió en Vargas, pero plantea pues una seria duda sobre la forma como se hace el procedimiento para contabilizar a los fallecidos. Y él nos estaba explicando la parte metodológica y hablaba del punto de los desaparecidos, que es un punto crucial en todo esto, Rogelio. Sí, llama la atención entonces la prosecución de esas denuncias y cómo van cesando. Y que al fin y al cabo esa lista de desaparecidos que tiene, esa sí tiene nombre y apellido y además tiene la posible localización o la última localización de la persona mientras estaba viva, al cotejarla con la lista de restos no identificados. Al final de toda la investigación, en donde se pudo sistematizar lo hallado en la morgue, más lo hallado en los cementerios, ¿no? En el Cementerio General del Sur, en la Terraza 5, y también en el cementerio de Carayaca, que fue habilitado para... Muchas gracias por el café. Que fue habilitado también para algunos entierros posteriores. Realmente la posibilidad de cotejar esto con la lista de desaparecidos permitió trazar una hipótesis quizá arriesgada, pero parece muy coherente. Dentro de los restos hallados hay poco más de 500. De ese poco más de 500 hay alrededor de 300 y algo que no están identificados. Mientras que la lista de desaparecidos es de 300 más o menos. Entonces, sin duda que estos restos no identificados deben coincidir con buena parte de los desaparecidos. Es decir, la proximidad de las cifras no debe ser una casualidad. Entonces, esto reduce inclusive la sumatoria simple. De 500 y pico más 300 y pico quedaría 800. Y bueno, la sumatoria simple es que deben ser todos estos los muertos. Pero si esta cifra se incluye aquí, entonces habría que establecer una probabilidad no estadística, ¿no?, de cuántos más o menos pudiesen ser, y de ahí la resultante de los 700, ¿no? Así es. Según usted, los resultados ofrecidos en la investigación no solo discuten las cifras ofrecidas desde aquel momento, sino que también evidencian la problemática resultante de la no aplicación de metodologías eficaces para el trato de cadáveres. ¿Puede darnos más detalles sobre estos procedimientos en el manejo de cadáveres, Rogelio? Sí, de hecho no existe una metodología para el trato de desastres de muertes masivas como ha sido calificado formalmente por organismos supranacionales que atienden este tipo de problemáticas. Sin embargo, es muy interesante que luego del tsunami del 2004, forenses de Sri Lanka, que fueron uno de los lugares más afectados, se vieron en la necesidad, obviamente, de tratar
con una inmensa cantidad de cadáveres, de miles de cadáveres, para lo cual desarrollaron, de la mano de grupos de investigadores internacionales, una estrategia que parece sistematizar todo esto. Es decir, hacer el levantamiento del cuerpo, hacer el protocolo correspondiente y luego escoger un sitio en donde se puedan hacer estos enterramientos masivos, pero de manera sistematizada, tal como en cuadrículas. De manera que entonces estos cuerpos, con los protocolos ya hechos, puedan tener asignado un lugar, una cuadrícula, para lo cual después sea más accesible la exhumación. Exhumación que sería a partir de la denuncia de los familiares. Entonces, de acuerdo a la correspondencia de la denuncia con los datos que se tiene del cuerpo hallado, se hace la exhumación, se verifica la identidad y se entrega al doliente. Todo esto supone entonces una estrategia de prevención que debe estar bien dispuesta y sí, como por lo menos preestablecida dentro de los códigos y los protocolos, ¿no? Inclusive estos forenses plantean la necesidad de tener containers de mantenimiento congelado de los cuerpos preestablecidos. Es decir, una infraestructura que tampoco es tan grave de sostener, pero que es necesario predisponer para enfrentar ese tipo de cosas. Sí, sobre todo teniendo en cuenta los efectos que tendrían desde el punto de vista social y humano, ¿no? Porque estamos hablando de que por una sola familia que quede con esa situación dolorosa de no saber dónde fue a parar el ser querido, pues obviamente se convierte como una carga social dura. Además también una cosa interesante, históricamente se tiene un temor al cadáver, ¿no? Hay un miedo al cadáver que es histórico, que es ancestral y que además existe en muchas culturas. Esto conduce al hecho de que cuando hay muertes masivas, el primer temor que aparece es que estos cadáveres nos van a contaminar. Y esto es un error, es decir, esto forma parte de un temor que no tiene sentido, en el sentido, digamos, más formal, porque el cadáver no contamina, no, salvo que en su estado de putrefacción entre en contacto con agua potable que vaya a ser de consumo humano, pero el cadáver no contamina. De manera que el temor al cadáver ha conducido generalmente en este tipo de desastres a que la gente le eche cal, lo incinere, haga fogatas, ¿no? Precisamente por decir, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto ahora? Y es mucho más el temor a la muerte que la posibilidad de que esto genere un problema. El problema lo generas cuando lo maltratas. Claro. ¿No? Y de allí que precisamente, en buena medida, estos investigadores desarrollaron esto frente a lo que con el tsunami del 2004 fue terrible, la incineración de cadáveres, que después no hubo forma de poder identificarlo. Sí, Rogelio, pasemos a otro punto. Según su investigación, la matriz informativa que se creó sobre este alto número de muertes fue generado, según sus planteamientos, por dos plataformas discursivas, lo que usted llama dos plataformas discursivas. Por un lado está el discurso oficial del poder, que suponemos entonces incluye los voceros institucionales, gubernamentales, de organismos vinculados al hecho, autoridades, políticos, en fin, ¿no? Digamos, la institucionalidad en general. Pero por otro lado están los medios de comunicación. Nosotros le preguntamos, ¿quién debe anotarse primero como generador estadístico de lo que fue esta percepción que usted considera errada en dar estas cifras tan altas inicialmente de fallecidos? Bueno, hay que destacar dos cosas en primer lugar. Una, el hecho de que como no existe una disposición formal para poder atender este tipo de cosas, no fue solamente en este caso, sino que ha sido históricamente un problema dar las cifras de muertes masivas. Entonces, por lo general, esto acaba siendo la reproducción de una narración o la exageración al respecto o el mal manejo porque no existe una disposición previa. Esto, por supuesto, en periodos modernos y contemporáneos es un alimento determinante para los medios de comunicación. ¿Sí? Una portada o un titular de miles de víctimas es mucho más atractivo que hablar solamente de la destrucción material. No obstante, considero que desde el punto de vista más personal,
Obviamente, o desde los valores más compartidos, obviamente la generación de información debería ser absolutamente libre, ¿sí? Es decir, que todas las instancias puedan producir información desde su punto de vista. Ahora, una cosa es el punto de vista, otra cosa son los intereses, ¿no? Porque del mismo modo que un titular de miles de víctimas contribuye a vender más periódicos, también la posibilidad de tener cifras indeterminadas de miles de víctimas contribuye al manejo de dinero, en el caso de la ayuda internacional. Esto ciertamente afecta el manejo de la ayuda, ¿sí? Afecta la ayuda como tal. No es lo mismo un desastre de 100.000 víctimas que un desastre de 700. Por consiguiente, esto también nos plantea la percepción errada de que los desastres poseen una escala inventada de número de víctimas, ¿no? Entonces parece que esa es la escala con la que lo medimos. O sea, hay 10.000 víctimas, hay 20.000, hay 200.000, y eso realmente también distorsiona. Y al mismo tiempo esto se corresponde, da cuenta de la falta de herramientas al respecto. Más allá de lo que señalábamos como que todo el mundo tiene el derecho a producir la información al respecto, considero que lo más importante es que un Estado, organismos oficiales estén realmente preparados, sean absolutamente sinceros, no sean inescrupulosos con la información y puedan dar una cifra certera y sincera para que pueda manejarse y que entonces los medios de comunicación puedan hacerse de esas cifras y reproducirlas. Creo que esa es la clave del asunto. Muy bien, Rogelio, vamos a hacer una pequeña pausa de identificar y al regreso, por supuesto, seguimos nutriéndonos de la información que nos está ofreciendo Rogelio Altés, historiador y antropólogo que nos visita hoy. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Bien, seguimos en información a todo riesgo. Hoy, bueno, un programa sumamente interesante y cada vez que Rogelio toma la palabra, pues surgen situaciones, inquietudes, preguntas que, bueno, tal vez el programa no nos alcance, pero vamos a hacer, ¿verdad?, el esfuerzo por tratar de sacar el mayor provecho a esta investigación que ha emprendido Rogelio Altés, que tiene como particularidad que cuestiona un escenario socialmente construido a partir de discursos de autoridades, discursos mediáticos, en la que la tragedia de Vargas en el año 99 generó decenas de miles de muertos. Decir lo contrario es todo un atrevimiento que Rogelio como investigador ha asumido. Eso como investigador, al fin y al cabo, presentando la mayor cercanía a lo que fue una realidad estadística, a opiniones, porque también conversó con los afectados, vio la situación, cruzó datos, inclusive de población, que todo eso le fue fue guiando la investigación y fue arrojando unos resultados que al final le permiten a él aseverar con bastante pertinencia el hecho cierto de que no hubo cientos de muertos, alrededor de 700, pero no decenas de miles. Es una diferencia notoria y que desenmascara y evidencia situaciones sociales de poca, digamos, pericia en el manejo de estos tipos de situaciones. Mucha de esta percepción entonces la construyeron los discursos. Hubo sí, Rogelio, una declaración que tú citas en uno de tus artículos de esta investigación, en la que un representante de la Cruz Roja Internacional de nombre Josh Weber habló precisamente en su visita, parece que hizo como un sobrevuelo de la zona y se aventuró a dar una cifra. Para él, vista la magnitud, dijo, bueno, aquí también no es extraño hablar de 50.000 víctimas. Pareciera que eso como que santificó las estadísticas que se estaban presentando. ¿Qué papel tienen precisamente estas figuras en determinar la orientación que se tiene y por qué es tan difícil luego, pregunto yo, establecer un discurso contrario al establecido por estas figuras? Bueno,
Este personaje llegó al aeropuerto de Maiquetía, se bajó del avión, se montó en un helicóptero, sobrevoló la zona, se baja del helicóptero y al bajarse del helicóptero dice 50.000 muertos, ¿no? 50.000 muertos fue como en esa estrategia de las bandas de cambio que había antes, entonces el dólar no podía pasar de tal banda hacia arriba ni de tal. Bueno, 50.000 era el tope de arriba y más o menos 10-15.000 era el tope de abajo, ¿no? El asunto es que como no existe la sistematización para poder estimar, ¿sí?, al menos cuántos muertos pudo haber antes de poder establecer, después de una investigación, cuántos hubo realmente, se utiliza una técnica que es más o menos similar a la de contar cuánta gente hay en una manifestación, en una marcha o en un estadio. Entonces tú dices, bueno, más o menos por cada cuadrícula hay tantas cantidades de personas, entonces tú estimas cuántos hay en esa manifestación. Algo parecido sucede con esto, es decir, al ver el nivel de destrucción material, ¿sí?, supones que esa destrucción, por ser intempestiva, por ser una luz torrencial, debió haberse llevado tantas personas en el camino. Esa, digamos, supongamos que esa es la clave a través de la cual este personaje dijo 50.000. El asunto está en que, como señalabas hace rato, el cruce de la información demográfica existente te hace suponer que es un exabrupto decir tal cosa. Las 3 parroquias más afectadas, es decir, las que tuvieron una destrucción significativa, fueron Macuto, Caraballeda y Naiguatá. Caraballeda no pasaba de 40.000 habitantes, ¿sí? Es decir, si hablamos de 50.000, tenemos que hablar de que la devastación debió haber sido tal que no quedaba nadie, ¿no? Entonces, frente a este razonamiento, ¿no?, que me lleva más o menos a retomar la primera pregunta que me hacía Nilsa, es que tú dices, bueno, si son 50.000 y sabemos que de todo el litoral afectado estas 3 parroquias fueron las realmente devastadas y tienes esta información demográfica, entonces, bueno, vamos a preguntarle a la gente qué pasó. Claro. De allí las 3 preguntas fundamentales, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas fallecieron en tu familia? Y la primera respuesta, no, ninguna, ¿no? En la mayoría de las respuestas fue así. La segunda, bueno, ¿y cuántas personas más o menos murieron por la zona en la que tú vives? No, afortunadamente no murió casi nadie. Y la tercera, ¿cuántos muertos crees que hay? 30.000, 25, 50. Entonces, esa falta de correspondencia es la que te lleva a 2 conclusiones. Primero, la desinformación. Cierto. Pero segundo, la mala información, que es la que genera además un imaginario, una percepción y que te coloca de alguna forma una perspectiva. Es decir, este fue un desastre de miles de víctimas, ¿sí? Quizá algunos dicen 30, otros dicen 25. He estado en debates que se dan, dicen, no, aquí hubo 25. Dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? Aquí hubo 30. A mí me parece que hubo 15. Y se da ese debate de pronto en una panadería, ¿sí?, frente a esa pregunta, pero realmente termina siendo una apuesta, ¿no? Y nada más. Entonces, ese discurso, lo que tú señalabas hace rato, construido desde 2 plataformas fundamentales, genera entonces una perspectiva, una percepción del desastre y lo ancla de alguna manera en el imaginario colectivo a partir de esa escala errada, pero también efectiva, eficaz, que te dice este fue un desastre de tantas víctimas, ¿no? Ahora, Rogelio, hablan un poco más sobre esa percepción colectiva de una tragedia mayor en cuanto a muertes, las muertes que realmente ocurrieron. ¿Puede decirse que los sobrevivientes poseen una visión distorsionada generada por la magnitud del propio desastre? Sin duda, aquí hay 2 cosas fundamentales. Una, el hecho de que pensamos que siempre, o suponemos, que un evento de esta magnitud, de tanta destrucción, de tanto estremecimiento, debería generar en las comunidades, en la sociedad, un punto de memoria. Es decir, esto tiene que tener algún residuo que me permita evocarlo, recordarlo, tenerlo presente. Sin embargo, y si nos vamos también a hacer una encuesta rápida, pues la gente no tiene la menor idea de cuántos desastres grandes hubo antes y nada por el estilo, ¿no? Es más, asociaban que el anterior fue en el año 51, y esto también es el resultado de un efecto de medios de comunicación. El anterior fue en el año 51, resulta que entre el 51 y el 99 hay un montón de eventos más pequeños asociados a 1 o 2 quebradas, ¿sí?, no tan grandes como este, pero que también se repiten. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y qué pasó con los otros? O sea, no hay memoria de esto. Los desastres, lamentablemente, no generan memoria. Generan memoria cómo son incluidos,
¿sí? Dentro de la historia y de los procesos de socialización al respecto. En los libros de primaria, en los libros de secundaria, en los libros de historia en general, los desastres no aparecen, a menos que tengan algún impacto político, ¿sí? Ahora bien, esto también genera una percepción que, al menos, si no podemos pensar que es memoria, es decir, si no está asentada estructuralmente dentro de lo colectivo, que no podemos comprobarlo todavía porque han pasado 12 años solamente, ¿sí? Sabemos que sí hay un recuerdo. Recuerdo y memoria no es lo mismo, ¿no? Es decir, la memoria es estructural, el recuerdo es sensoperceptible, que es lo que nos permite tenerlo de alguna forma presente. Que se transmita a otras generaciones y que se convierta en memoria es otra cosa. Pero dentro de este recuerdo sí hay una percepción. Y esa percepción, aun cuando para nosotros investigadores que lo ponemos preciso y enmarcado a partir de ciertos parámetros, pueda ser distorsionada, al menos hay una percepción. Y eso es valioso. Es decir, esto no es un resultado paradójico, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Es valioso que esté presente. Es valioso que esté vivo. Es valioso que se tenga en cuenta. Porque esto puede generar, como de hecho ya ha generado con eventos menores después del 99, acciones que son propias de las comunidades, ¿sí? Y que no esperan a que venga la autoridad a asistirla o decirle qué puede hacer. Uno de los aspectos que tú citas, Rogelio, dentro de tu investigación, es la posibilidad de que otras tragedias estén sometidas, tragedias ocurridas no solamente en Venezuela, incluso fuera del país, a las mismas imprecisiones, y sugieres la necesidad de desarrollar investigaciones formales sobre estos casos, sobre los casos similares. De esto, ¿qué aportes tendrías dentro? Se sumaría a lo que ya tú has comprobado con Vargas, demostraría, tienes tú la percepción de que demostraría que esta situación es recurrente, esto de percibir situaciones sobre todo con un dato tan aparentemente tan manejable, es decir, estadísticamente, como es precisar cuántos fallecieron. ¿De qué nos serviría esta mirada a otros hechos similares? Bueno, en primer lugar, para comprender con mayor precisión cuál es el efecto de los desastres en general, ¿no? En mi trabajo sobre 1812 se pudo precisar a partir de la investigación documental el número de muertos para Caracas, ¿no? Que también históricamente estaba confundido en las narraciones entre 10.000, 20.000, 14.000, y resulta que fueron 2.000, ¿no? Ahora, esto no lo hace ni menor ni menos importante, es decir, que eso también es parte del efecto. Si no hay muchos muertos, es un desastre, no importa, ¿no? Seguro, sí, no importa, bueno, son pocos muertos. No obstante, esto significa precisar, en primer lugar, para el estudio preciso de los desastres, la posibilidad de evaluarlos correctamente, ¿no? De comprender cómo se comportaron los materiales y las casas frente a un terremoto, así como cómo se comportó la gente en el caso de Vargas para poder salvarse. Pensamos que una luz torrencial es un desastre de impacto súbito, porque sucede de repente, pero para que se conforme la luz pasan muchas horas. Y la gente tiene la oportunidad de darse cuenta que algo está pasando y que se va desbordando el río, ¿sí? Y muy poca gente realmente se queda a ver qué pasa, busca refugiarse, ¿no? Imagínate, Rogelio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regreso, Rogelio, con esos datos, con esas evidencias, ¿fueron aceptadas por las autoridades para hacer alguna rectificación? Vamos a regresar con Rogelio. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bueno, segmento final en la conversación que tenemos hoy con el antropólogo Rogelio Altés, quien nos está dando nociones sobre una investigación que él ha emprendido y de la cual ya existen resultados
polémicos por lo demás, digo polémicos en el sentido de cotejarlo con un discurso que ya hemos dicho que plantea que en Vargas hubo decenas de miles de muertos, y en esa percepción que tiene Rogelio, ratificada por las estadísticas, los datos y la información recabada, pues dice que no fueron más de 700. Él habla de no restarle importancia a las tragedias, pero ciertamente hay que colocar las cosas en su justo lugar. En el caso de Rogelio, de Chile y Haití, que son dos escenarios que muy socorridos cuando se habla de hacer comparaciones sobre magnitudes y efectos de grandes sismos o grandes catástrofes. ¿Qué nos puede decir de estas dos experiencias? En el caso de Chile, más allá de lo que se intentó presentar inicialmente como una tragedia de enorme cantidad de víctimas, pues al final hubo como una actitud, consideramos nosotros como comunicadores, comedida y más, digamos, seria de parte de las autoridades, que fueron muy cuidadosas en ir aportando estas cifras, y al final pues hubo una cantidad que los medios tuvieron que aceptar. Claro, considero que, bueno, allí primero hay una declaración responsable. Hacerse responsable de una cifra es muy importante. Si está errada, si es acertada, ya eso, digamos, se corresponde posteriormente a cómo esto se puede corroborar de parte de la investigación o de parte de los medios de comunicación o de quien sea. Pero por lo menos hay una cifra responsable. Hay una autoridad que dijo son 524, ¿no? Mientras que en el caso de Haití, digamos, no comparemos condiciones de países, de sociedades, de infraestructura o de instituciones, pero ciertamente, como ejemplo, llama la atención que no existe una cifra certera, precisa, ni una autoridad responsable que esté diciendo algo al respecto, y las cifras oscilan entre 120.000 y 300.000. Entonces volvemos al punto de que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de kilómetros de playa, ¿sí? o de litros de agua, estamos hablando de personas. Entonces, ¿cómo es posible que esto pueda oscilar de esa manera, ¿no? Esto implica que no existe una información previa tampoco que puedas verificar, es decir, una información demográfica tampoco, una información de censo que puedas corroborar, ni tampoco una estrategia de levantamiento de cuerpos de atención directa. Entonces, ciertamente, esto es un problema fundamental, es decir, el alimento que se le da a la opinión pública a través de cualquier instancia de interés, ya sea los medios de comunicación o las autoridades oficiales, es lo que genera esa percepción, ¿sí? Y ese manejo errado, o en el caso de Chile, acertado, del número de víctimas. Yo quisiera retomar la pregunta que hicimos antes de ir al corte, Rogelio, y es: sus aportes, sus datos, sus evidencias, ¿fueron aceptadas por las autoridades para hacer alguna rectificación? Bueno, las autoridades creo que afortunadamente no me han llamado para esto en ningún momento. Yo creo que si me llaman para esto, no va a ser para pedirme ayuda, sino para hacerme alguna observación. No he tenido ninguna comunicación formal con ninguna autoridad, ni local, ni regional, ni nacional. Por supuesto que también tengo que decir muy responsablemente que esto yo lo he manejado desde el punto de vista académico, es decir, son publicaciones de investigaciones que en ningún momento tienen la intención de generar una opinión pública. O sea, a mí no me interesa en lo personal cambiar la información al respecto, sino bueno, esto es una investigación que da cuenta de algunas cosas y ya está. O sea, no tengo un interés público al respecto, como tampoco tengo un interés en cambiar esa percepción dentro de la gente. Claro. Si la gente cree que son 30.000 y esto sirve para algo, cosa que no podemos corroborar ahora, si contribuye a generar memoria, pues qué bien. Y que lo recuerden y que lo conmemoren durante siglos y piensen que este fue un desastre así asado, pues me parece muy bien, ¿sí? Ahora, si la distorsión de esta percepción conduce también a la distorsión de una prevención mal planificada, entonces estamos en problemas, ¿no? Sí, bueno, lo mismo podríamos decir ya como periodista de los medios, ¿no? Supongamos que no están llamados las instituciones, las autoridades, la autoridad única de Vargas, lo que se creó, en fin. Pero desde el punto de vista informativo resulta muy llamativa esta investigación, desde el punto de vista comunicacional, porque bueno, estamos hablando de un hecho histórico, una visión distinta que replantea ciertas cosas, ciertos elementos de un hecho histórico. Con los medios ha habido ese interés, digamos, de conocer esta otra versión. Solo
el Nacional me entrevistó con el 10º aniversario de Vargas a través de la periodista Lisa López y nada más. Eso es todo. Sí, punto. Punto. Mira, Rogelio, vamos a citar uno de los párrafos que consideramos más esclarecedores de tu investigación. Que una vez que se designó o fueron designadas las comisiones oficiales para el levantamiento de los cadáveres y así como también para la identificación primaria de los cuerpos a manos de los forenses, según tú, la información que se generó nunca se hizo pública. La sistematización de los datos no se homologó con el objeto de cruzar información. Se solaparon, ¿verdad?, esfuerzos entre las distintas instituciones que asistieron la emergencia. Se confundió también a la opinión pública con discursos desinformados e interesados solamente en los escenarios políticos, que es un punto muy relevante. Se llevaron a cabo enterramientos sin regularizar la información. Y finalmente, nunca se dio un trato realmente interesado al caso, como tú lo has apuntado ya, de los desaparecidos. Todo ello, pues obviamente contribuyó a una confusión general. En este párrafo, pues planteas, digamos, todas esas variables que construyeron, pues, la situación de imprecisión. A estas alturas, casi a 12 años de la tragedia, esto mantienes que ese conjunto de elementos fueron los que propiciaron esa imprecisión, y qué representa que existan estos elementos. Sí, sin duda. Hay que tomar en cuenta una cosa fundamental también, que es un axioma dentro del estudio de los desastres, ¿no? Los desastres que ocurren en contextos políticamente convulsos magnifican sus efectos, ¿no? Es decir, quizá el ejemplo de 1812 es otro también, aun cuando hablamos de un fenómeno natural que realmente fue de un gran impacto devastador. También ocurre dentro de un contexto políticamente convulso, sacudido, estremecido, y todo eso hace que la percepción, las respuestas e incluso la construcción de ese imaginario, de esa memoria en el futuro también esté intervenida por ese contexto, ¿no? De allí lo nebuloso de poder dar cuenta de un desastre cuando tiene tantas versiones, sobre todo a partir de intereses, ¿no? El caso de Vargas también es un símil muy importante con 1812 en ese sentido. Se trata de un desastre de gran impacto, de gran destrucción, de impacto a nivel nacional, no solo Vargas, ¿no? Las lluvias afectaron muchos otros estados también, que se da en un contexto en donde la disputa política por la opinión pública realmente llama la atención. Y por consiguiente eso condujo a que el manejo de todo esto estuviese políticamente intervenido, ideológicamente disputado. De manera que todas estas variables de alguna forma dan cuenta del contexto más que del desastre, es decir, forman parte del desastre. Si entendemos que un desastre es el resultado de la superación de la capacidad de respuestas de una sociedad, ciertamente todo esto es un efecto de esa misma superación de la capacidad de respuestas. Ese mal manejo, esa disputa ideológica por lo que significó el desastre, por posicionar la opinión desde los intereses forjados. Entonces, al fin y al cabo, todas estas variables dan cuenta de este desastre en particular, de ese contexto en particular, pero sin duda también sirven de ejemplo para pensar en otros del pasado y en los que puedan venir. Rogelio, los desastres desnudan nuestro subdesarrollo. Esa es una de las conclusiones sobre la suma de factores que incidieron en un manejo irregular de la cifra de muertos. Según su percepción y partiendo de la premisa de que cada catástrofe nos deja una enseñanza, ¿es posible suponer mejores escenarios a futuro, al menos en un aspecto tan fundamental como lo es la cifra de muertos? Solo si se hace algo al respecto. Es decir, si se toman medidas al respecto, si se construye una prevención, si esto sirve de ejemplo, si sirve de enseñanza, pues sí, si no lo veremos repetido una y mil veces. Rogelio, y entiendo que, bueno, si bien no es tu interés, ya lo has dicho, influir sobre la percepción que tiene la gente sobre un asunto tan puntual como en el caso de Vargas, ni ganar la venia de las autoridades, ni mucho menos aparecer en los medios diciendo esto, pero entiendo que dentro de la construcción internacional de mejores prácticas, tu investigación ya ha sido citada. ¿Puedes informarnos al respecto? ¿Qué ha pasado? Sí, afortunadamente se le ha prestado atención también en el área de los organismos supranacionales que atienden desastres.
y bueno, ha sido referida como un ejemplo precisamente de la problemática de no estar preparados, ¿no?, para atender desastres de muertes masivas. Yo, volviendo al punto que señalaba, no tengo la menor intención de que esto intervenga sobre lo que las comunidades se han representado de la tragedia. A mí me parece que eso hay que respetarlo, independientemente de que esa construcción sea el resultado de una distorsión o de un manejo de intereses o un manejo ideologizado del problema. Pero considero que no me compete a mí, ni a los investigadores en este caso, y quizá con esto tengamos diferencias con algunos compañeros que dicen que sí, que hay que hacer algo al respecto. Yo creo que por lo menos la producción de información es lo que debería conducir a los que toman decisiones a hacer algo al respecto. Pero en todo caso, si uno fuese un personaje político, pues sí, de pronto, o si fuese una persona que fuese una autoridad pública, o la responsabilidad de los medios de comunicación, que también es importante, ¿no?, que no solamente están para generar titulares, sino también para generar una matriz de opinión. Yo creo que hay también una responsabilidad fundamental. Pero la intención de todo esto es producir información. Bien, Rogelio, muchísimas gracias por tu participación. Ya para despedirnos, bueno, decirles que después de estas interesantes reflexiones del profesor Rogelio Altés, bueno, quedan para la reflexión, y decirles entonces que el equipo de hoy estuvo integrado, trabajando para todos ustedes. En la parte del control, Andrés Plusca, quien se ocupó de toda la parte técnica. En la edición y montaje estuvo Gerardo Montes. Como jefa de programación, Marcolina Castillo. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo, quien también se apoyó en la asistencia de producción, en el profesor Iván Chacón. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir hoy con todos ustedes, quienes habla, Adolfo Solarte con el CNP 8965. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el próximo viernes.